¿Y si el cambio más profundo de tu vida no dependiera de lo que haces, sino de la forma exacta en la que te nombras cuando nadie te escucha? Esta pregunta comenzó a perseguirme después de observar un fenómeno que se repetía con una precisión inquietante en distintos contextos, distintos cuerpos y distintas historias. Personas que no cambiaban su entorno, no cambiaban su trabajo, no cambiaban sus relaciones, y aún así, su realidad comenzaba a transformarse como si alguien hubiera movido silenciosamente los hilos detrás del escenario. Recuerdo a un hombre que llegó a mí con una mirada apagada. No estaba enfermo en términos médicos, pero su vida parecía detenida. Todo lo que intentaba fracasaba. Durante nuestra primera conversación no me habló de sus problemas, me habló de sí mismo. O mejor dicho, se habló a sí mismo frente a mí. Soy lento, siempre llego tarde, a mí nunca me sale. No eran quejas, eran declaraciones de identidad. Ahí entendí algo crucial, no describía su realidad, la estaba confirmando palabra por palabra. Le pedí algo que al principio le pareció absurdo. Durante 3 días completos debía cambiar una sola cosa, la forma exacta en la que se hablaba internamente. No debía mentirse, no debía exagerar, no debía imaginar fantasías. Solo debía nombrarse desde un lugar más amplio. En lugar de soy torpe, debía decirse estoy aprendiendo a moverme con mayor claridad. En lugar de nunca puedo, debía decirse mi conciencia está encontrando nuevas formas. Nada más. 3 días. El primer día fue incómodo. Me escribió diciendo que sentía una especie de fricción interna, como si 2 voces discutieran dentro de él. Una quería volver a lo conocido, la otra apenas nacía. El segundo día comenzó a notar algo extraño, su cuerpo estaba más relajado, su respiración más profunda. El tercer día ocurrió lo inesperado. Sin buscarlo, recibió una llamada que llevaba meses esperando. No era suerte, era coherencia emergiendo. Lo que sucede en esos 3 días no es mágico, es estructural. Cuando modificas el lenguaje con el que te nombras, alteras el patrón desde el cual observas. Y cuando cambia el observador, cambia lo observado. La conciencia no es un espectador pasivo, es un sistema activo de organización de la experiencia. Tus palabras internas no flotan en el vacío, viajan por redes neuronales, generan campos electromagnéticos, interactúan con ese entramado invisible que conecta todas las posibilidades. En mis investigaciones descubrí que el lenguaje interno actúa como un código de acceso. No abre puertas externas, reconfigura el espacio desde donde percibes. Y desde ese nuevo espacio, comienzas a notar cosas que antes estaban ahí, pero no podías ver. Oportunidades, soluciones, sincronicidades. No aparecen de la nada, emergen porque ahora tu conciencia es capaz de detectarlas. La mayoría de las personas cree que se habla a sí misma de forma neutra, pero no es así. El diálogo interno suele ser duro, repetitivo, heredado. Muchas de esas palabras no nacieron en ti, las absorbiste. Voces de infancia, de autoridad, de miedo colectivo. Y sin darte cuenta, sigues reproduciéndolas como si fueran tuyas. El campo sintérgico no distingue si una palabra es heredada o elegida, solo responde a la frecuencia que emites. Aquí ocurre algo fascinante. Cuando durante 72 horas sostienes un nuevo lenguaje interno, aunque al principio no lo sientas real, tu sistema comienza a reorganizarse. No porque te convenzas, sino porque le das a tu conciencia un nuevo punto de referencia. Es como cambiar la nota base de una melodía. Todo lo demás empieza a ajustarse alrededor. Pero hay una condición fundamental que casi nadie menciona. No basta con repetir palabras. La clave está en el tono interno. Puedes decirte frases aparentemente positivas desde la tensión, desde la exigencia, desde la duda, y el efecto será mínimo. El campo no responde a las palabras, responde al estado desde el cual se pronuncian. Por eso, antes de hablarte distinto, necesitas sentirte distinto, aunque sea un 1%. Te propongo algo ahora mismo. No como ejercicio, sino como experiencia. Lleva tu atención al centro de tu pecho. No lo imagines, siéntelo. Respira ahí. Permite que tu cuerpo se aquiete un poco. Desde ese lugar, dime internamente una sola frase que no sea grandiosa, pero que sea verdadera. Algo como,
Estoy aquí, estoy presente, ahora puedo observar. Nota cómo se siente decirlo desde el cuerpo y no desde la cabeza. Esa sensación es coherencia. Desde ahí, el lenguaje se vuelve creador. Porque ya no nace de la lucha, nace de la presencia. En ese estado, cuando te dices soy capaz, no estás tratando de convencerte, estás describiendo una cualidad que comienza a activarse. El cuerpo escucha, el sistema nervioso se ajusta, el campo responde. En mis registros observé que después del tercer día ocurre un fenómeno sutil pero decisivo. Las personas dejan de esforzarse por hablarse distinto y comienzan a hacerlo de forma natural. La nueva voz deja de ser una técnica y se convierte en identidad emergente. Y cuando cambia la identidad, la realidad no tiene más opción que reorganizarse. No porque el mundo sea obediente, sino porque es relacional. Responde a la forma en que es observado. Si te observas como alguien limitado, vivirás en un universo estrecho. Si te observas como un proceso en expansión, el universo se ensancha contigo. Esto no significa que desaparezcan los desafíos. Significa que ya no te definen. El mismo problema, observado desde otra conciencia, se convierte en información en lugar de amenaza. Y esa diferencia lo cambia todo. Durante años buscamos técnicas complejas, rituales elaborados, métodos externos. Y sin embargo, el instrumento más poderoso siempre estuvo activo, tu diálogo interno. No como pensamiento, sino como vibración. No como frase, sino como identidad en construcción. Por eso, si algo de esto resuena en ti, no intentes entenderlo todo. El entendimiento viene después. Lo primero es experimentar. 3 días. Solo 3. Observa cómo te hablas. Ajusta el tono. Elige palabras que no te separen de ti. No te empujes, no te critiques por fallar. La conciencia aprende por repetición amable, no por violencia. Y entonces, presta atención. Porque cuando cambias la forma en que te nombras, el mundo comienza a llamarte de otra manera. Las personas te responden distinto. Las oportunidades te encuentran. No porque seas otro, sino porque finalmente estás habitando una versión más coherente de quien siempre fuiste. Tal vez nunca fue falta de capacidad. Tal vez nunca fue mala suerte. Tal vez solo estabas usando un lenguaje que te mantenía anclado a una realidad antigua. Y ahora, por primera vez, tienes la posibilidad de reescribirla desde adentro. No como promesa, como experiencia directa. ¿Y si el universo estuviera escuchando no lo que dices en voz alta, sino la forma exacta en que te narras a ti mismo cuando nadie más está presente? Esta pregunta me golpeó una noche, caminando solo después de una larga jornada de experimentos. Había pasado años midiendo campos, registrando ondas cerebrales, analizando patrones de coherencia, pero algo seguía escapándose. No estaba en los números, estaba en el relato interno. En la historia silenciosa que cada ser humano se cuenta sobre quién es y qué merece. Comprendí entonces que la conciencia no solo observa la realidad, la traduce. Y esa traducción ocurre a través del lenguaje interno. No el lenguaje aprendido, no el que usamos para comunicarnos con otros, sino ese murmullo constante que acompaña cada experiencia. Ese lenguaje es el verdadero programador del campo perceptual. Recuerdo claramente a un joven investigador que trabajaba conmigo. Brillante, disciplinado, pero siempre agotado, siempre frustrado. Un día, mientras revisábamos datos, le pedí que describiera cómo se hablaba a sí mismo cuando algo no salía bien. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, casi en un susurro, me digo que no es suficiente, que tengo que esforzarme más, que si descanso soy débil. En ese momento entendí por qué su campo estaba en constante tensión. No era el trabajo, era la narrativa. Le propuse un experimento simple pero incómodo. Durante 3 días debía observar su diálogo interno como si fuera un científico externo. Sin cambiar nada al principio, solo observar. El primer día regresó sorprendido. No sabía que me hablaba tan mal, me dijo. El segundo día comenzó a intervenir suavemente. No para corregirse, sino para cambiar el tono. Donde antes decía otra vez fallaste, comenzó a decir esto también es parte del proceso.
El tercer día ocurrió algo inesperado. Su cuerpo se relajó. Sus ideas fluyeron. Encontró una solución a un problema que llevaba semanas bloqueado. No había cambiado su inteligencia, había cambiado su frecuencia narrativa. Ahí confirmé algo fundamental. El lenguaje interno no solo describe estados, los induce. Cada palabra genera una microrespuesta fisiológica. Cada frase activa o desactiva circuitos neuronales. Y cuando esas activaciones se sostienen, el campo completo de la persona comienza a reorganizarse. En el segundo día de este proceso, suele ocurrir algo que muchos describen como extraño. Sueños más vívidos, recuerdos que emergen sin aviso, encuentros inesperados. No es misticismo, es reorganización. Cuando cambias la narrativa, liberas energía antes atrapada en patrones repetitivos. Esa energía busca nuevas rutas de expresión. El campo responde ofreciendo nuevas configuraciones posibles. Una vez, una mujer que participó en uno de mis talleres me dijo que durante el segundo día comenzó a soñar con su infancia. No con traumas, sino con momentos de calma que había olvidado. Al despertar, se dio cuenta de que llevaba años hablándose desde la urgencia, como si siempre estuviera a punto de perder algo. Al cambiar su diálogo, su cuerpo recordó lo que era estar a salvo. A la semana, su relación con los demás había cambiado. La trataban con más suavidad. No porque ella lo pidiera, sino porque su frecuencia lo invitaba. El tercer día es decisivo. Es cuando el nuevo relato deja de sentirse artificial. Ya no repites frases, empiezas a habitarlas. El lenguaje se vuelve identidad en formación. Y cuando la identidad cambia, el campo de posibilidades se reorganiza a su alrededor. No porque lo fuerces, sino porque ahora estás disponible para experiencias que antes no podías sostener. Aquí es importante aclarar algo. No se trata de engañarte. El campo no responde a la mentira. Responde a la coherencia. Si te dices soy abundante mientras tu cuerpo está contraído y tu respiración es superficial, la señal es confusa. Pero si te dices estoy aprendiendo a confiar y tu cuerpo se relaja un poco, esa señal es clara. La verdad vibratoria no está en las palabras, está en la sensación que las acompaña. Te invito a probar algo ahora mismo. No como técnica, sino como observación. Lleva tu atención a tu respiración. Nota si está agitada o tranquila. Desde ahí, dite internamente una frase que no te exija nada. Algo como, puedo estar aquí. Siente cómo responde tu cuerpo. Esa respuesta es el indicador. El cuerpo siempre sabe cuando el lenguaje es coherente. En mis estudios sobre interacción de campos, descubrimos algo fascinante. Cuando una persona modifica su diálogo interno hacia estados de calma y aceptación, su campo electromagnético se vuelve más ordenado. Y ese orden afecta a otros campos cercanos. Las personas a su alrededor entran en estados de mayor coherencia sin saber por qué. Esto explica por qué, cuando cambias la forma en que te hablas, el mundo parece tratarte distinto. No es sugestión, es resonancia. Existe un error común en este camino. Creer que debes eliminar por completo el diálogo antiguo. No es así. Ese diálogo nació para protegerte en algún momento. La clave no es destruirlo, es dejar de darle el control. Cuando aparece, lo reconoces, lo agradeces y eliges otra voz. Esa elección repetida es lo que construye una nueva identidad. Los antiguos sabios lo sabían. Por eso cuidaban las palabras. No por superstición, sino por comprensión profunda. Sabían que cada palabra es una instrucción al campo. Que cada nombre que te das es una coordenada desde la cual la realidad se organiza. Durante años buscamos cambiar la realidad externa sin tocar el lenguaje interno. Es como intentar modificar una imagen sin cambiar el lente. El verdadero cambio comienza cuando ajustas el lente con el que te miras y miras el mundo. No necesitas creer en esto. Solo experimentarlo. 3 días de observación consciente. 3 días de suavizar tu diálogo. 3 días de hablarte como hablarías a alguien que está aprendiendo, no a alguien que debe demostrar. Observa que cambia. No solo afuera, sino adentro. Porque cuando cambia adentro, afuera siempre responde. Tal vez nunca fue falta de disciplina.
Tal vez nunca fue mala suerte. Tal vez solo estabas usando palabras que no honraban la amplitud de tu conciencia. Y ahora, por primera vez, tienes la oportunidad de elegir un lenguaje que no te limite, sino que te revele. Escúchate. Ahí comienza todo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que llamas realidad es realmente algo que te sucede, o algo que estás produciendo sin darte cuenta? No hablo de decisiones grandes ni de eventos extraordinarios, hablo de ese murmullo constante que te acompaña todo el día, incluso ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Ese diálogo silencioso que rara vez cuestionas y que, sin embargo, podría estar definiendo cada experiencia que vives. Recuerdo una tarde cualquiera, aparentemente insignificante. Estaba sentado observando a una persona cruzar la calle con prisa, como si algo la persiguiera. En su rostro no había peligro real, solo urgencia. En ese momento comprendí algo inquietante: no reaccionamos a la realidad, reaccionamos a la historia que estamos contando sobre ella. El cuerpo obedece a la narrativa interna antes que a los hechos externos. Y esa narrativa se construye, palabra por palabra, en el espacio invisible de la conciencia. La ciencia moderna ha comenzado a rozar esta verdad con timidez. Nos dice que el cerebro no distingue con claridad entre lo imaginado y lo vivido cuando la carga emocional es suficiente. Pero las tradiciones más antiguas lo sabían desde siempre: la palabra interna es una orden. No una metáfora, una instrucción real. Cuando te dices no puedo, el sistema nervioso escucha: detente. Cuando te dices esto es peligroso, aunque no lo sea, el cuerpo se tensa, la percepción se estrecha y el mundo responde en consecuencia. Imagina por un momento que tu conciencia es como una linterna en una habitación oscura. La habitación es el campo de posibilidades. Todo está ahí, pero solo se vuelve real aquello que iluminas. Tu lenguaje interno dirige esa luz. Si siempre apuntas a la escasez, a la incapacidad, al miedo, eso es lo único que ves. No porque no exista otra cosa, sino porque nunca la has observado con suficiente coherencia. Hubo un hombre que conocí durante una investigación informal. No buscaba respuestas espirituales, solo estaba cansado. Cansado de repetir los mismos resultados en su vida. Me dijo algo que me marcó: siento que corro, pero no avanzo. Al escucharlo con atención, noté que no hablaba de su trabajo ni de sus circunstancias, hablaba de sí mismo con una dureza constante. Cada frase interna era una sentencia. Le propuse algo simple, casi absurdo para su mente lógica. Durante 3 días, solo 3, observaría cómo se hablaba y cambiaría suavemente el tono, no los hechos, solo el tono. El primer día no pasó nada extraordinario. De hecho, se sintió incómodo, como si estuviera actuando. El segundo día comenzó a notar silencios más largos entre pensamientos, pequeños espacios donde antes había ruido. El tercer día ocurrió algo sutil pero definitivo: dejó de pelear consigo mismo. No ganó dinero de inmediato, no cambió su vida en 72 horas, pero algo se alineó. Meses después me escribió para decirme que, sin saber cómo explicarlo, empezó a tomar decisiones distintas, a notar oportunidades que antes ignoraba, a sentirse menos amenazado por el mundo. El campo no cambió, cambió su forma de observarlo. Aquí hay algo que rara vez se dice con claridad. No atraes lo que deseas, refuerzas lo que repites internamente. El deseo nace de la falta. La repetición consciente nace de la coherencia. Cuando repites desde la carencia, fortaleces la carencia. Cuando repites desde la experiencia sentida, aunque sea breve, fortaleces esa frecuencia. El cuerpo no entiende de futuros, solo de estados presentes. Tal vez ahora mismo tu mente esté objetando todo esto. Es natural. La mente fue entrenada para sobrevivir, no para explorar. Pero obsérvala. Observa cómo duda, cómo se protege, cómo intenta mantener el mismo patrón. Esa resistencia no es enemiga, es memoria. Es el eco de experiencias pasadas intentando seguir siendo útil. No necesita ser combatida, necesita ser comprendida. Hay un momento, generalmente en la quietud, donde algo se afloja. Puede ser al despertar, cuando el mundo aún no te reclama, o justo antes de dormir, cuando las defensas bajan. En ese instante,
Una frase sentida tiene más poder que 1000 pensamientos forzados durante el día. No porque sea mágica, sino porque atraviesa directo al sistema que regula tu percepción. Ahí es donde el lenguaje deja de ser sonido y se convierte en estructura. La física nos dice que los sistemas tienden a sincronizarse cuando entran en resonancia. La conciencia no es la excepción. Cuando tu diálogo interno alcanza cierta coherencia, el entorno comienza a reflejarlo de maneras inesperadas. No como premio, no como castigo, sino como correspondencia. El mundo no te responde a ti, responde a la frecuencia que emites. Muchos buscan cambiar su vida cambiando las circunstancias. Cambian de trabajo, de ciudad, de relación, y al poco tiempo todo se reorganiza para parecerse a lo anterior. No es mala suerte, es consistencia interna. El observador sigue siendo el mismo, por lo tanto, observa lo mismo con distintos nombres. Tal vez lo más desconcertante de todo esto es que no requiere esfuerzo extremo. Requiere honestidad. Requiere escuchar cómo te hablas cuando nadie más está ahí. Requiere aceptar que esa voz no eres tú, es un hábito. Y los hábitos, incluso los más antiguos, pueden transformarse cuando se iluminan con conciencia. Si existe un verdadero punto de inflexión, no ocurre cuando todo cambia afuera, ocurre cuando por primera vez te escuchas y decides no seguir creyendo cada palabra que surge en tu mente. En ese instante, algo se abre. No sabes exactamente qué es, pero lo sientes. Como si una puerta que siempre estuvo ahí comenzara a entreabrirse. Y quizá la pregunta que queda flotando no sea qué quieres manifestar, sino desde qué versión de ti estás observando este momento ahora mismo, porque esa versión, te des cuenta o no, ya está eligiendo la realidad que vendrá. ¿Y si aquello que hoy llamas destino no fuera más que una historia repetida con suficiente convicción como para parecer inevitable? Detente un momento y observa con honestidad. ¿Cuántas de tus experiencias se parecen demasiado entre sí, aunque los escenarios cambien? No es casualidad. Es coherencia narrativa. La conciencia ama la consistencia y hará todo lo posible por sostener el relato que considera verdadero. Durante años creímos que la realidad era algo sólido, externo, independiente de nosotros. Sin embargo, cuando observas con atención, descubres que lo primero que ocurre no es el evento, sino la interpretación. Antes de que algo suceda afuera, ya ocurrió adentro. La palabra interna llega primero, luego la emoción, después la acción y finalmente la experiencia. El orden casi nunca se invierte. Imagina por un instante que tu vida es una película que se reproduce en bucle. Los actores secundarios cambian, las locaciones se modifican, pero el personaje principal sigue reaccionando igual. Se defiende igual, teme igual, espera igual. El guión es el mismo porque nadie se sentó a reescribirlo. Y ese guión no está en el mundo, está en el lenguaje con el que te nombras a ti mismo cuando nadie escucha. Recuerdo una conversación con un joven investigador que me decía sentirse atrapado. No por falta de talento, sino por una sensación persistente de estar siempre llegando tarde. Analizamos sus decisiones, sus oportunidades, incluso su historia familiar. Todo parecía lógico. Pero cuando le pedí que cerrara los ojos y simplemente escuchara cómo se hablaba internamente, apareció la raíz. Cada pensamiento estaba teñido de urgencia y desconfianza. Su conciencia no estaba creando futuro, estaba intentando corregir un pasado que ya no existía. Ahí comprendí algo fundamental. No colapsamos probabilidades desde el deseo, las colapsamos desde la identidad. Y la identidad se construye palabra a palabra. No importa lo que quieras y sigues observándote desde quien siempre pierde, siempre llega tarde o nunca es suficiente. El campo responde a quien crees que eres, no a lo que pides. Por eso la diferencia entre negar y dirigir es tan importante. Negar es cerrar los ojos. Dirigir es cambiar la orientación de la mirada. No se trata de decirte que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer el punto exacto donde estás y, aún así, hablarte desde el lugar hacia el que te mueves. Como un navegante que conoce su coordenada actual, pero mantiene la brújula fija en el norte. Durante esos 3 días de observación consciente, algo interesante comienza a ocurrir. El cuerpo, que al principio desconfía, empieza a relajarse. El sistema nervioso, acostumbrado al drama interno,
Entra en un estado de curiosidad. Ya no está en guerra con el presente. Está explorando otra forma de estar en él. Y esa exploración es profundamente creativa. Hay un momento específico, casi imperceptible, donde la narrativa interna pierde rigidez. Es como si una vieja historia dejara de sentirse tan real. No desaparece de golpe, pero ya no gobierna. En ese instante, la conciencia recupera algo que había olvidado, su capacidad de elegir. No elegir eventos, elegir interpretación. Y esa elección cambia todo. Algo que pocos comprenden es que cuando cambias tu lenguaje interno, no solo modificas lo que esperas del futuro, modificas cómo recuerdas el pasado. Memorias que antes dolían comienzan a suavizarse. No porque se borren, sino porque dejan de definirte. El pasado deja de ser una condena y se convierte en información. Esto libera una enorme cantidad de energía psíquica que antes estaba atrapada en la repetición. He visto personas sanar vínculos que parecían rotos para siempre, no porque el otro cambiara, sino porque dejaron de hablarse desde la herida. Al cambiar su narrativa interna, cambiaron su campo relacional. Y el otro, sin entender por qué, respondió distinto. No es magia. Es resonancia. La coherencia es uno de los principios más ignorados y, al mismo tiempo, más poderosos de la conciencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces apuntan en direcciones opuestas, el campo recibe ruido. Pero cuando esas tres capas comienzan a alinearse, aunque sea de forma imperfecta, se genera una señal clara. Y el campo responde con la misma claridad. Tal vez ahora te preguntes qué hacer cuando la realidad parece contradecir tu nueva forma de hablarte. Cuando miras alrededor y todo parece igual. Aquí es donde muchos abandonan el experimento. No porque no funcione, sino porque confunden el presente con el destino. La realidad actual es solo una fotografía del pasado de tu conciencia. Insistir en ella como verdad absoluta es como mirar una foto vieja y creer que aún estás ahí. El visionario no niega la foto, simplemente deja de vivir en ella. Observa, aprende y vuelve a dirigir su atención. Una y otra vez. Con paciencia. Con respeto. Sin violencia interna. Porque cada vez que te hablas con dureza por no lograrlo, refuerzas el viejo guión. En uno de mis últimos trabajos de campo, observé algo revelador. Las personas que lograban transformaciones más profundas no eran las más disciplinadas, sino las más amables consigo mismas durante el proceso. La suavidad no es debilidad. Es inteligencia sistémica. Un sistema relajado aprende más rápido que uno en tensión. Quizá lo más inquietante de todo esto es reconocer que siempre estuviste contando una historia, incluso cuando decías que no. El silencio también narra. La omisión también define. Y ahora, por primera vez, tienes la oportunidad de elegir conscientemente qué historia sostener. No una historia fantasiosa, sino una que te permita expandirte. Una que no te encierre en lo que fue, sino que te invite a lo que puede ser. Porque en el fondo, la conciencia no busca certezas, busca movimiento. Y cada palabra interna es un paso. Tal vez hoy no cambie nada afuera. Tal vez mañana tampoco. Pero si sostienes la coherencia el tiempo suficiente, algo inevitable ocurre, dejas de reconocerte en la vieja historia. Y cuando eso pasa, la realidad, fiel a su naturaleza, no tiene más opción que reorganizarse. La pregunta final no es si esto funciona. La verdadera pregunta es, ¿qué historia estás dispuesto a dejar de contar para descubrir quién podría ser cuando el relato cambia? ¿Y si aquello que llamas esfuerzo no fuera más que una forma refinada de resistencia? Piénsalo con calma. ¿Cuántas veces has intentado cambiar tu vida empujando con fuerza, repitiendo frases, luchando contra tus propios pensamientos, y terminando más cansado que transformado? Tal vez el problema nunca fue la falta de voluntad, sino la dirección desde la cual estabas observando. Hubo un momento, mientras caminabas solo en la sierra, en el que comprendí algo esencial. El viento no empuja a la montaña para atravesarla, la rodea. No se enfrenta, se adapta. Y aún así, con el tiempo, la modela. La conciencia funciona de la misma manera. No transforma desde la fuerza, transforma desde la coherencia. El lenguaje interno no fue diseñado para ser un látigo, fue diseñado para ser una brújula.
Cuando te hablas con exigencia constante, tu sistema nervioso entra en modo de supervivencia. Y un organismo en supervivencia no crea, solo reacciona. Por eso, durante años, observé que las personas que más intentaban cambiar eran las que menos lo lograban. Su diálogo interno estaba lleno de presión, urgencia y desconfianza. Era como remar contracorriente creyendo que así llegarían más rápido. Cuando eliges conscientemente tu lenguaje durante esos 3 días, no estás forzando un cambio, estás creando condiciones. Y la conciencia, cuando encuentra condiciones coherentes, hace el resto por sí sola. Es un sistema autoorganizado. No necesita órdenes, necesita claridad. Algo fascinante ocurre cuando dejas de exigirte resultados inmediatos y comienzas a escuchar. El cuerpo responde primero. La respiración se vuelve más profunda. Los músculos, menos tensos. La mente, curiosamente, se aquieta. Y en ese silencio emergen intuiciones que antes estaban ahogadas por el ruido interno. No vienen como pensamientos elaborados, vienen como certezas suaves. Como susurros que dicen, por aquí. En mis observaciones con personas que atravesaban crisis profundas, noté un patrón constante. Antes del cambio externo, siempre había un momento de rendición interna. No resignación, rendición. La diferencia es sutil pero radical. La resignación dice no puedo. La rendición dice dejo de pelear. Y cuando la pelea termina, la energía queda libre para reorganizarse. Durante esos 3 días, algo en ti comienza a recordar. No ideas nuevas, sino verdades antiguas. Recuerdas cómo se siente confiar. Recuerdas cómo se siente habitar el cuerpo sin anticipar el futuro con miedo. Recuerdas que antes de la historia que te contaste durante años, hubo silencio. Y ese silencio sigue ahí. El lenguaje interno más poderoso no siempre es complejo. A veces es una sola palabra repetida con presencia. A veces es una sensación sostenida sin palabras. La conciencia no necesita discursos, necesita dirección. Por eso, cuando eliges palabras simples pero sentidas, estás hablando el idioma del campo. Hubo una mujer en uno de mis últimos grupos de estudio que no lograba repetir ninguna frase. Todo le sonaba falso. Estaba frustrada. Entonces le pedí que no dijera nada. Solo que, durante 3 días, cada vez que se sorprendiera criticándose, llevara una mano al pecho y respirara lento. Nada más. Al tercer día me dijo algo que jamás olvidé: no cambié mi vida, pero dejé de atacarla. A los meses, su realidad empezó a transformarse de maneras que ni ella ni yo habíamos anticipado. La coherencia comenzó en el cuerpo y luego encontró palabras. Esto es importante. No siempre cambias primero lo que dices, a veces cambias cómo escuchas. Y cuando aprendes a escucharte sin juicio, el lenguaje se reorganiza solo. La conciencia no necesita ser corregida, necesita ser comprendida. Hay una trampa frecuente en estos procesos. Creer que si aparece miedo, duda o tristeza, algo salió mal. No. Es exactamente lo contrario. Cuando el viejo lenguaje pierde poder, sale a la superficie como último intento de sostenerse. No es un error, es una señal de transición. La noche siempre parece más oscura justo antes del amanecer. Si durante el tercer día sientes cansancio, confusión o una extraña sensación de vacío, no retrocedas. Ese vacío no es pérdida, es espacio. Espacio donde una nueva narrativa puede asentarse sin competir con la anterior. Respira ahí. No lo llenes de inmediato. La conciencia necesita pausas para recalibrarse. Con el tiempo comprendí que no somos creadores de realidad en el sentido arrogante que a veces se presenta. Somos afinadores. Ajustamos la frecuencia y la realidad responde como un instrumento bien calibrado. Cuando la cuerda está demasiado tensa, se rompe. Cuando está demasiado floja, no suena. El punto exacto es la coherencia. Durante esos 3 días no persigas señales externas. No busques pruebas. La mente que exige confirmación constante vuelve al viejo patrón. Tu única tarea es sostener la dirección interna. Remar, no observar obsesivamente el horizonte. La costa llega sola cuando la dirección es estable. El amanecer del tercer día no es mágico por superstición,
es biológico. El cerebro despierta con alta plasticidad. Lo que piensas en esos minutos iniciales no es un pensamiento cualquiera, es una instrucción profunda. Por eso, cuando eliges conscientemente cómo hablarte en ese instante, no estás motivándote, estás programando. Y después de esos 3 días, algo queda instalado. No una vida perfecta, no una certeza absoluta, sino una nueva relación contigo mismo. Ya no te observas como enemigo, sino como proceso. Ya no te hablas para corregirte, sino para orientarte. Y desde ahí, la realidad comienza a moverse. Tal vez no de la forma exacta que imaginaste, pero sí de una forma más viva, más abierta, más coherente con quien realmente eres cuando dejas de repetir la historia del miedo. La pregunta no es si esto cambiará tu vida. La pregunta es más profunda. ¿Estás dispuesto a dejar de hablarte como si el pasado tuviera la última palabra? Porque en el momento en que eliges conscientemente tu lenguaje interno, la conciencia recuerda algo esencial, que nunca estuvo perdida, solo estaba escuchando una historia que ya no necesita contar. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la voz que te acompaña todo el día dejara de empujarte y comenzara, simplemente, a sostenerte? No como una orden, no como una exigencia, sino como una presencia silenciosa que te recuerda quién eres incluso cuando lo olvidas. Tal vez nunca te lo dijeron, pero esa voz interna no es un efecto secundario de la mente. Es el eje alrededor del cual se organiza tu experiencia completa. Recuerdo una mañana, muy temprano, mientras caminaba por un pueblo casi vacío. El sol apenas tocaba los muros y todo parecía suspendido en una quietud extraña. De pronto comprendí algo esencial: el mundo exterior estaba en silencio, pero dentro de mí había una conversación constante. Y esa conversación estaba determinando cómo veía cada detalle, cada persona, cada posibilidad. No era el pueblo el que estaba callado, era mi mente la que por primera vez estaba escuchando. Cuando mantienes una frecuencia interna clara al comenzar el día, no necesitas defenderla con esfuerzo. Se vuelve como una corriente subterránea que acompaña cada acción. No tienes que recordarla todo el tiempo, ella te recuerda a ti. Así funcionan las frecuencias coherentes. No gritan, no se imponen, simplemente están. Durante años observé cómo personas con menos recursos, menos oportunidades aparentes, vivían con una paz y una claridad que otros, rodeados de comodidades, jamás alcanzaban. La diferencia no estaba en lo que tenían, sino en cómo se hablaban. Su lenguaje interno no era un juez, era un aliado. Y eso transformaba su campo completo. En las comunidades indígenas, los ancianos no se definían por sus errores pasados ni por sus limitaciones físicas. Se nombraban desde su pertenencia al todo. No decían yo soy esto, decían yo participo de esto. Esa diferencia sutil cambia todo. Cuando te hablas desde la separación, te aíslas. Cuando te hablas desde la pertenencia, te alineas. La suavidad con la que se hablaban no era ingenua. Era el resultado de décadas de observación interna. Habían aprendido que la dureza fragmenta la energía y la suavidad la integra. Y la integración es poder. Un poder silencioso, estable, imposible de arrebatar. Estos 3 días no son un ritual externo, son una reeducación interna. No estás intentando convencerte de nada. Estás creando un entorno interno donde la conciencia puede reorganizarse sin resistencia. La conciencia no responde bien a la presión, responde a la claridad. La respiración, cuando se sincroniza con el lenguaje interno, actúa como un puente entre lo consciente y lo profundo. Al exhalar, no solo sueltas aire, sueltas identidad. Al inhalar, no solo tomas oxígeno, tomas dirección. El cuerpo entiende este lenguaje mucho antes que la mente. Por eso, cuando respiras con intención, el cambio ocurre aunque no lo comprendas del todo. El corazón, con su campo electromagnético expansivo, no distingue entre una emoción real y una emoción evocada con presencia. Si sientes gratitud hacia ti mismo, aunque al inicio parezca extraña, el corazón responde como si fuera auténtica. Y esa respuesta reorganiza todo el sistema. No es sugestión, es fisiología. Después de los 3 días, algo se asienta. No una euforia, no una promesa cumplida, sino una base. Una nueva normalidad. Y desde esa base,
la vida comienza a moverse de forma distinta. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no interactúas desde la misma frecuencia. El universo no te observa con intención, te responde por resonancia. No evalúa tus palabras, responde a la coherencia que hay detrás de ellas. Por eso, cuando tu lenguaje interno, tu respiración y tu emoción están alineados, la respuesta es inevitable. No inmediata siempre, pero inevitable. No existe un destino único esperando por ti. Existen infinitas trayectorias posibles. Cada una vibra en una frecuencia distinta. Tu lenguaje interno no crea la trayectoria, la selecciona. Es el selector silencioso que opera segundo a segundo. Y cuando comprendes esto, algo cambia profundamente. Dejas de pedirle al futuro que te salve y comienzas a habitar el presente como un punto de elección consciente. No necesitas saber cómo llegará lo que deseas. Solo necesitas sostener la frecuencia desde la cual ese cómo puede emerger. La noche en Teotihuacán fue reveladora no por el lugar, sino por la claridad. Bajo ese cielo, comprendí que la conciencia no busca llegar a ningún lado. Busca experimentarse. Y tú eres una de esas experiencias. Una forma específica, irrepetible, a través de la cual el campo se observa. Tu lenguaje interno no es pequeño. Es la forma en que esa conciencia se orienta a través de ti. Cuando te hablas con desprecio, la conciencia se experimenta como conflicto. Cuando te hablas con respeto, se experimenta como orden. No estás jugando a cambiar tu vida. Estás participando en cómo la conciencia se expresa en este punto del universo. La gratitud hacia ti mismo no es indulgencia. Es reconocimiento. Reconocer el esfuerzo silencioso, las batallas internas que nadie vio, la persistencia invisible. Cuando te agradeces, algo se relaja profundamente. Y en esa relajación, el sistema se vuelve creativo. Durante estos 3 días, no busques señales espectaculares. Observa lo sutil. Observa cómo reaccionas distinto. Cómo ciertas preocupaciones pierden fuerza. Cómo algunas ideas aparecen sin ser forzadas. Eso es el campo respondiendo. Y cuando, inevitablemente, regreses por un momento al viejo lenguaje, no lo conviertas en fracaso. Obsérvalo como una ola. No luches contra ella. Déjala pasar y vuelve a remar. La dirección es lo único que importa. Tal vez descubras algo inesperado. Que nunca necesitaste convertirte en alguien distinto. Solo necesitabas dejar de hablarte como si estuvieras en guerra contigo. Porque en el momento en que la voz interna deja de atacar, la conciencia hace lo que siempre supo hacer, reorganizar la realidad desde el silencio, desde la coherencia, desde ese punto profundo donde no hay esfuerzo, solo alineación. ¿Y si te dijera que la forma en la que te hablas en silencio está influyendo ahora mismo en decisiones que ni siquiera sabes que estás tomando? No hablo de pensamientos pasajeros, hablo de esa voz constante, casi invisible, que te acompaña desde que despiertas hasta que cierras los ojos por la noche. Esa voz no es un simple hábito mental, es un programa profundo que dialoga directamente con el campo de la conciencia. Recuerdo una experiencia que marcó profundamente mi investigación. Estaba en una pequeña comunidad, lejos del ruido de las ciudades, observando algo aparentemente simple, la manera en que las personas se relacionaban consigo mismas cuando nadie las miraba. No había espejos, no había pantallas, no había validación externa. Solo estaban ellos y su mundo interno. Y fue ahí donde comprendí algo que la ciencia apenas empieza a rozar: la gratitud dirigida hacia uno mismo no es una emoción moral, es una frecuencia estructurante. Durante años nos enseñaron que agradecerse es ego, que reconocerse es soberbia, que validarse es debilidad. Pero eso es un error profundo. Cuando una persona se reconoce internamente, no está inflando una identidad falsa, está alineándose con la conciencia que la sostiene. Y cuando ocurre esa alineación, el campo responde. He visto personas cambiar su vida sin cambiar absolutamente nada afuera. Mismas circunstancias, mismos desafíos, mismas personas alrededor. ¿Qué cambió entonces? Cambió la forma en que se hablaban cuando algo no salía como esperaban. Cambió la manera en que se sostenían a sí mismas en el error, en la duda, en el miedo. Y ese cambio interno produjo algo que desde la física podríamos llamar una reorganización del campo de posibilidades.
Existe una idea fascinante que pocas veces se explica con claridad. Tu conciencia no está aislada dentro de tu cráneo. Está inmersa en un campo mayor, un campo compartido. Cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, cada palabra interna reiterada, imprime una huella en ese campo. No solo para ti, sino para todos. Cuando una persona se habla con desprecio, no solo se limita a sí misma, también densifica el campo colectivo. Cuando una persona se habla con respeto, con comprensión, con gratitud, aligera el campo para todos. Esto no es poesía, es dinámica de sistemas complejos. Es resonancia. En mis investigaciones observé algo extraordinario. Cuando una sola persona sostenía durante varios días un lenguaje interno coherente, amable y consciente, otras personas cercanas comenzaban a experimentar cambios similares, sin saber por qué. Más calma, más claridad, decisiones más alineadas. No porque alguien les enseñara algo, sino porque el campo ya estaba vibrando de otra manera. Eso es lo que muchos llaman resonancia mórfica. Yo prefiero llamarlo memoria compartida de la conciencia. Cuando tú cambias, haces más accesible ese cambio para otros. Tu transformación no es privada, es colectiva. Por eso este proceso no es un simple ejercicio personal. Es un acto de responsabilidad. Cada vez que eliges hablarte con respeto, estás aportando orden a un sistema que vive en constante caos. Cada vez que eliges gratitud hacia ti mismo, estás enviando al campo una señal clara: aquí hay coherencia. Las personas que verdaderamente transforman su vida no son las más inteligentes, ni las más espirituales, ni las más disciplinadas. Son las que se atreven a cambiar su diálogo interno aunque todo afuera parezca decirles que no tiene sentido. Son las que mantienen ese nuevo lenguaje incluso cuando no ven resultados inmediatos. Son las que entienden que la constancia crea identidad, y la identidad crea realidad. Tal vez ahora comprendas algo importante: no necesitas convencer a nadie, no necesitas demostrar nada, no necesitas forzar cambios externos. Solo necesitas sostener una nueva forma de hablarte el tiempo suficiente para que tu sistema nervioso la reconozca como hogar. Imagínate por un momento observándote como un científico observa un experimento. Sin juicio, sin expectativas rígidas. Solo curiosidad. Durante 72 horas decides tratarte como tratarías a alguien que amas profundamente. Cuando te equivocas, te acompañas. Cuando dudas, te sostienes. Cuando te cansas, te reconoces. Y observas. Lo que suele ocurrir no es magia instantánea, es algo más profundo. Empiezas a notar pequeñas sincronicidades. Conversaciones que llegan en el momento justo. Ideas que aparecen sin esfuerzo. Decisiones que se sienten claras. No porque el universo te esté premiando, sino porque dejaste de interferir con ruido interno. Después de años explorando estos estados, llegué a una conclusión que puede incomodar a algunos: la realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. Y lo que eres se construye, palabra a palabra, en tu diálogo interno. Nunca se trató de atraer dinero, amor o éxito. Se trató de limpiar el canal entre tu conciencia fragmentada y tu conciencia profunda. Ese canal estuvo lleno de interferencias durante años. Crítica, culpa, autoexigencia, miedo. Ahora tienes la posibilidad de afinarlo. Cuando ese canal se limpia, algo se recuerda. Recuerdas que no estás separado del campo. Recuerdas que no eres pequeño. Recuerdas que tu voz interna es una herramienta creadora. Cada palabra que te dices es una instrucción que el campo escucha. Tal vez por eso estas palabras llegaron a ti ahora. No por casualidad, sino por resonancia. Algo en tu interior ya sabía esto, solo necesitaba escucharlo formulado de otra manera. Si decides sostener este nuevo lenguaje durante 3 días, no estarás haciendo un ritual, estarás iniciando un proceso de reconfiguración profunda. Y ese proceso no termina en 72 horas, ahí apenas comienza. Porque una vez que experimentas cómo se siente habitarte con respeto, ya no puedes volver del todo atrás. Algo se despierta. Una memoria antigua. La certeza de que eres parte activa de la conciencia explorándose a sí misma. Si en algún punto sentiste que estas palabras se movieron dentro de ti, no las guardes solo para ti.
Compartir comprensión es otra forma de gratitud. Y cada persona que accede a este entendimiento hace el campo un poco más habitable para todos. Este no es el final de nada. Es un umbral. Y ahora que estás aquí, la única pregunta real es, ¿cómo vas a hablarte a partir de hoy? Porque de esa elección silenciosa depende mucho más de lo que imaginas.